Profesor Espinosa, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, no me he equivocado. Han estado ustedes, están de aniversario y han recibido una premiación. En efecto, la derrama magisterial cumple 57 años. Fue creada en el año 65. En el año 66 inicia sus actividades con el magisterio y valorar de que la derrama nace justamente por exigencia de los gremios magisteriales de aquel entonces, que eran un promedio de 12 gremios magisteriales. Y a partir de ahí estuvo bajo la conducción, digamos, del Ministerio de Educación. Fue un periodo bastante negativo para los maestros que aportaban, porque hasta el año 82, 65. Del año 65 hasta el año 82 hubo una dirección, digamos, desde el Ministerio de Educación, pero fue un periodo le mencionaba complicado. Lo del año 65 porque en esa época, a ver si me recuerda usted, ¿estaba Belaúnde o ya estaba ya la dictadura? Estaba Belaúnde. En el gobierno de Belaúnde se crea la derrama magisterial. Y a partir de ahí viene pues todo un proceso, ¿no? De los últimos años. Desde el año 84 lo conduce el SUTEP, que es el Sindicato de los Maestros de Educación Básica Regular, y también el CIDES, que es el Sindicato de Maestros de Educación Superior, y por supuesto con la presencia del Ministerio de Educación. ¿Y qué pasó? El Ministerio de Educación tiene presencia el Consejo de Vigilancia y también el directorio. En los inicios, una mala administración, el maestro dejaba su fondo, pero cuando iba a retirar, el fondo era menor de lo que había aportado. Reza la historia de que muchos, en aquel tiempo la sede era en Ventanilla, iba a Ventanilla y lo que le daban solo alcanzaba para pasaje de retorno, o el más voluminoso alcanzaba para en familia irse a comer un pollo a la brasa. Hoy día eso ha cambiado totalmente, los maestros reciben entre 19 y 18 mil soles. ¿Qué pudo haber ocurrido en esa época? Una administración que no veía cómo rentabilizar esos fondos. Puedes hacer la cooptación, puedes recibir el dinero, pero no hacías actividades que te den esa rentabilidad. Nosotros como derrama, por más de 25 años, pagamos 8,33% de interés por el fondo que deja el docente, que es un interés bastante alto. Ninguna entidad en el sistema financiero paga ese monto, no hay una financiera, una caja o un banco que pague esa cantidad. Nosotros como derrama sí, porque nuestra actividad fundamental es el docente y su familia. Por eso nos sentimos orgullosos de contribuir en el bienestar de la familia, en mejorar la condición de vida del maestro. ¿Cuál es el porcentaje que pagan, dice, por cada...? 8,33%. ¿Se lo pagan al Estado? Al docente, a cada docente. El docente aporta 0,5% de una UIT. Y precisar algo, ¿no? El aporte del docente es totalmente voluntario. No hay un profesor que se le obligue a aportar. No es que le descuentan de su sueldo, no. Es un proceso de descuento de sueldo, pero ya con autorización. Con la autorización del trabajador, del docente. El docente autoriza, firma una carta bajo este criterio y desde ahí se le hace el descuento. El descuento es hoy 23 soles, por ejemplo. Y esa cantidad, que es bastante baja, se le da un interés alto. Y tiene una ventaja, el fondo del profesor se capitaliza de manera mensual. Es cierto que antes tiene bonus. Es cierto que antes era obligatorio el descuento y con el gobierno de García varió ese asunto. En definitiva, el maestro que se nombraba era automáticamente parte de la derrama magisterial. Esto varió y creo que es importante, ¿no? Entendiendo de que la derrama magisterial es una entidad privada, no es una entidad del Estado, y por lo tanto el asociado también lo hace de manera totalmente voluntaria. Eso está bien entonces. Eso está bien. Y está mucho mejor porque el maestro hoy se siente orgulloso, feliz de la derrama, porque recibe servicios, recibe beneficios que lo entregamos en menos de 24 horas. Se lo pregunto porque al comienzo yo me acuerdo que hubo algunas críticas contra el gobierno de García, pero usted me dice que al final eso resultó positivo. Porque ya no había la obligación, sino la voluntad del docente. Lo que hay que aprender es, ¿no? Y la lección nos va enseñando, de que toda crisis tiene que ser una oportunidad. Hay que aprovechar, en el buen sentido de la palabra, esa crisis como una oportunidad que nos permite, uno, seguir siendo la entidad líder de previsión social en el país. No hay una derrama más en el Perú. Han habido muchos por ahí, pero hoy ninguno creo que existen. Otro es el servicio que se le brinda al magisterio. Y finalmente, digamos, la maldad que se quería hacer contra derrama, porque no solamente era que no aportabas, sino de noche a la mañana te cortaron todo fondo que ingresaba. El Banco de la Nación ya no hacía descuentos de crédito, ya no hacía descuentos de aporte. ¿No querrían tumbarse a la derrama en esa época? No solamente García, ¿no? Los gobiernos de turno han venido siempre con esa intención de tumbarse a la derrama magisterial. ¿Y por qué? ¿Tienen una idea ustedes de por qué? Sí, porque somos una competencia para los grupos de poder.
somos dentro del magisterio que generamos una mejor condición de vida de los maestros, y muchos no quieren que el maestro tenga una mejor condición de vida. Prefieren que el maestro siga una situación paupérrima. Pero ustedes no participan ingreso. en política, digo, No, los que dirigen la derrama, ¿no? No. Nosotros cuando estamos en la derrama cumplimos una función estrictamente técnico, profesional, los miembros del directorio, el Consejo de Vigilancia, por supuesto que también estamos supervisados por la SBS, que es una seguridad que el maestro lo ve con mucho optimismo, porque la SBS revisa todo lo que es la derrama magisterial y por lo tanto ahí está la información clara, precisa, puntual, y cualquier otra información que alguien, digamos, sospechara lo puede requerir desde la SBS, ¿no? Claro. Permítame que insista, ya usted lo había dicho hasta 2 veces, pero vamos a una tercera. Dice usted que en relación con el sistema bancario o financiero, la derrama es la que más intereses le da a los docentes que ponen su dinero en la organización. En efecto, ¿no? El docente, como te decía, de manera uniforme, sea un profesor de primera escala, que es el que tiene el sueldo más bajo, o el profesor de la 7ª escala, hoy, porque octava aún no hay, posiblemente a partir de este año, igual, ¿no? Gana más, pero aporta la derrama de manera igual, mientras que en la ONP o la AFP el docente aporta por encima de los 250 soles, dependiendo de la escala en la cual se encuentra, pero en la derrama no, todos aportan 23 soles, el fondo es bastante bajo, pero aún así el interés que le da la derrama magisterial es mucho más alto que todo el sistema financiero, 8,33%, además acompañado por otros servicios. Uno puede dejar un ahorro en un banco X, ese banco no te da una capacitación gratuita, que es la que la derrama da, por ejemplo. En ese banco, si tiene un hotel, no te hacen ningún descuento, mientras que en los hoteles de la derrama, que son hoteles de primera calidad, los profesores tienen un 80% de descuento en relación al turista normal, digamos, ¿no? Tenemos unidades de vivienda. ¿Esos hoteles dónde están ubicados, por ejemplo? Los hoteles están en Tarapoto, tenemos en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, tenemos en Cusco, tenemos en Ica, en Nazca, en Ayacucho y en Asia, aquí en Sarapamba, ¿no? Entonces son hoteles de primer nivel donde el maestro puede ir con su familia, disfruta de un descuento del 80% en relación al turista normal. Tenemos unidades de vivienda que le permite al docente tener un descuento del 10% menos de lo que es una venta normal a otra persona. Tenemos la cadena más grande e importante de librería en el país, que es la librería Crisol, donde el docente con solo indicar el número de su DNI y estar afiliado a la derrama tiene 20% de descuento, porque una parte de cumplir nuestra labor social hacia el magisterio es justamente contribuir en eso, ¿no? En lo que es su formación profesional, y para ello el maestro pues compra libros de manera permanente y hoy tiene esa oportunidad de tener los descuentos desde Librería Crisol. Ahora, ustedes han recibido una premiación por su gestión en el 2021. ¿Qué diferencia ese año con el de otros años? O sea, o ¿cuál es el kit que ha motivado esta premiación? Aparte, desde la concepción como en plena pandemia hemos venido cumpliendo con lo que es al docente. Mientras que, por ejemplo, en un banco, si el docente tenía crédito, te reprogramaban la cuenta, pero te cobraban interés y moras. Nosotros no. Hemos reprogramado la cuenta al docente, no se le cobra interés, no se le cobra mora, solamente se corre la fecha de pago. Además, ha permitido de que el maestro tenga una entrega inmediata de su beneficio. El maestro de Cesar recibe en menos de 24 horas hoy su fondo. Muchos maestros que cesan por invalidez se le entrega un fondo de 4 UIT, que es mucho mayor que su fondo que tiene, y en caso lamentablemente de fallecimiento hemos entregado a sus familiares de manera directa en un tiempo récord. Entonces todo eso ha permitido de que la OIS, que es la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, ve pues a la derrama como un modelo de gestión. En muchas partes de América Latina y el mundo nos ven como un modelo de gestión, cómo maestros puedan dirigir una entidad de los maestros y con la transparencia y la claridad que se tiene y con una alta rentabilidad. Además de alta rentabilidad, con beneficios conexos que se tiene para ellos, y esto permite, repito, no solamente tener una mejor condición de vida el maestro, sino también mejorar la condición de vida de sus familiares, y los servicios que brindamos y los beneficios que recibe están pues en un primer nivel para el magisterio peruano. Bueno, esa pregunta que se hacen en otros países es interesante, o sea, ¿cómo lo hacen? Porque no son superhombres o no vienen de otro planeta. ¿Cómo es que resultan en un buen trabajo para la derrama magisterial? ¿Cuál es el tema que los motiva? ¿Qué cosa ocurre? Enfocamos nuestro trabajo en el maestro
como el agente de cambio y enfocamos nuestro trabajo en el maestro como ser humano. Es decir, nuestra principal preocupación es el ser humano y en este caso el maestro. ¿Y qué permite esto? Permite uno de que no tenemos ningún fondo del Estado. El Estado no tiene ningún tipo de aporte en la derrama magisterial, pero aún así está como un sistema de control. Ministerio en el Consejo de Vigilancia, Ministerio en el Directorio. Y muchos maestros, por ejemplo, dicen, no, solamente lo dirige el SUTEP. Mentira, lo dirige el SUTEP, el CIDES y también el Ministerio de Educación en estos dos órganos mencionados. Además, la participación bajo convenios con la OIT, por ejemplo, que es la Organización Internacional del Trabajo, para poder seguir viendo cómo se genera beneficios para los maestros y las maestras del país, y esto le permite, repito, ¿no?, una mejor condición de vida, mejores circunstancias que le permiten estar en familia, resolvemos necesidades inmediatas a través de préstamos, por ejemplo, que ha permitido que el maestro pueda tener un pequeño negocio, puede comprarse un carro o puede hacer estudios de posgrado. En el país el maestro no era visto un tiempo atrás como un sujeto de crédito. Habían bancos inclusive que ponían el letrero que decía no hay préstamo magisterial. Entonces la derrama magisterial genera ese espacio de préstamo. Hoy un maestro que tenga un récord importante, que no tenga deuda con ningún banco, puede tener un préstamo hasta 100.000 soles en 5 años. Y un maestro contratado también, a pesar que el maestro contratado y el maestro cesante no aportan a la derrama, pero sí gozan de los beneficios, gozan de los servicios que tiene la derrama. Caso del maestro contratado, que a pesar que por la condición de contrato no tiene la facilidad de préstamo en otros bancos, en la derrama magisterial sí la tiene, y el maestro cesante igual. Hasta los 84 años, 11 meses, 29 días, el maestro cesante puede pedir su préstamo en la derrama magisterial a un interés bastante bajo, ¿no? Hoy estamos con un interés bastante bajo también en los préstamos en comparación al sistema financiero en el país. Muy bien, usted no lo ha dicho, pero yo lo conozco a usted como presidente de la derrama magisterial y la verdad es que en todos estos años he conocido a otros presidentes de la derrama y casi todos mantienen una misma línea, una tremenda capacidad ejecutiva. Entonces, lo que le quería preguntar es, yo supongo que al margen de cómo se elige a determinadas personas, por ejemplo en el Estado, ustedes son privados, imagino que la valla la ponen lo suficientemente alta, es decir, los requisitos para elegir al presidente y a los otros funcionarios de la derrama, ¿o no? Sí, en efecto, nosotros tenemos, creo yo, a los profesionales más importantes y mejores del país en cada uno de sus rubros. Desde el área, digamos, de crédito, por ejemplo, de cobranzas, de previsión, área de contabilidad, y desde el personal que tienes en la puerta, ¿no? Para que atiendan de manera cálida, amable al docente, y el docente pueda tener, pues, esa atención que se merece. Las vallas son altas porque vamos a cumplir responsabilidades que van acompañadas de una evaluación permanente. Se evalúa de manera permanente la gestión siempre va innovando cosas, va mejorando los servicios, va mejorando la atención, y todo el personal que tiene la derrama magisterial es de primer nivel y eso garantiza el éxito que tenemos hoy como institución previsional de los maestros en el país. Muy bien, profesor, ¿le parece si nos vamos un ratito a la pausa y luego tocamos algunos temas de coyuntura? ¿De acuerdo? Regresamos en unos momentos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo.
Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con el profesor Luis Espinosa Tarazona, presidente de la rama magisterial, y vamos a tocar en los minutos que nos quedan un poco de temas coyunturales. Profesor, bueno, ya todo parece indicar que felizmente se inician las clases en el ámbito público desde el 14 de este mes y definitivamente ya el 28. Hay algunos colegios particulares que han empezado en febrero e incluso desde el primer día hábil de marzo lo han empezado a hacer. ¿Qué impresión tiene de esto? Uno, hay que precisar, inclusive ya el año pasado, en algunos lugares se dio inicio, pero no con, digamos, con ese ímpetu que debe ser. Cuando me preguntaste, creo que en una primera vez sobre el particular, te decía, la educación en el 2022 va a ser híbrida. Y eso es lo que va a pasar, es decir, va a haber un periodo de permanencia de los alumnos en el colegio, en la escuela, y otro periodo que lo van a hacer de manera virtual desde el hogar. Entonces, amerita que sigamos mejorando el acceso al Internet, amerita que los chicos puedan tener las herramientas tecnológicas que les permitan aprender más, si no estaremos hablando, creo yo, de otro año más que no va a ser satisfactorio ni provechoso para la enseñanza y el aprendizaje de los niños. A propósito de una declaración de Jaime Saavedra del Banco Mundial, exministro de Educación, ¿por qué tendría que ser híbrida y por qué no tendría que ser ya totalmente presencial si es que estamos bajando en infectados, hospitalizados, en muertos? ¿Por qué esa actitud de hacerlo híbrido? Porque el gobierno aquí en otros lugares lo que ve es, uno, el tema de suena feo la palabra, ¿no? Distanciamiento social. O sea, el tema de la distancia. Las escuelas no están preparadas para poder recibir a 30 niños en un solo salón en este año. Eso es un factor por el cual los chicos van a estar la mitad en aula, la mitad en su casa. Otro, el tema de la vacuna sí es cierto, pero también tenemos un buen número de niños que no están vacunados. Claro. Tenemos un buen número de personas adultas que por sus propias concepciones no están vacunados. Tenemos un gran número de personas que solamente se han vacunado una vez. ¿Por qué tendrían que todos los niños estar necesariamente vacunados si se ha concluido a nivel de la ciencia y la evidencia que los colegios no son foco de infección? Definitivamente esa opinión es válida, pero hay que entender también el temor de los padres. Hay un temor de los padres. La escuela no puede ser un foco de contagio, pero la presencia de uno implica de que puede haber más. Ayer, por ejemplo, me comentaba aquí en Lima, en un colegio particular, en un aula, un chico da positivo. Muchos de nosotros podemos recibirlo seguramente con cierto criterio y sin alarmarse, pero hay muchos padres que se alarman. Claro. Entonces, uno, que ese nivel de alarma hay que evitarla, y otro es de que los chicos, los padres, los abuelos que en casa, hay que protegerlos también. Creo yo, este proceso aún va a ir ahí, pero la vacuna en sí ayuda. O sea, cuánta gente que seguramente hoy ha sido contagiado y los síntomas que desarrolla van a ser mucho menores. Entonces, por eso hay que basarnos un poco en la ciencia. Pero en el tema de la vacunación estamos apenas, creo, en 40 y tantos %. De los niños. De los niños creo que no subió. tengo la tasa exacta, había un reporte que estaba al 32% de vacuna. Esperamos que esto haya mejorado. Y también los papás, ¿no? O sea, el padre tiene que entender de que no hay otra forma de poder tener cierto nivel de resistencia frente al contagio que la vacuna. O el tema de la inmunización de rebaño, que es otro factor. Pero la inmunización de rebaño, quieras o no, es un juego de la ruleta rusa. Si te da, no sabes, te puede mandar al hospital, te puede quitar la vida, o simplemente pasas sin que te des cuenta que tuviste COVID. Entonces, esos factores son los que están en juego, pero hay que pensar sí o sí que las escuelas tienen que convertirse ya en ese espacio en que vayan todos. ¿Para eso qué necesitamos? Mayor infraestructura. Todos estamos de acuerdo que todos los chicos deben ir al colegio, pero no en las condiciones de aula que tenemos hoy. Hay muchos lugares en el país, en el interior, por ejemplo, donde no tienen ni siquiera agua corriente, no tienen. Entonces, ¿cómo obligas ahí? Claro. Entonces, a medida que el Estado haga una gran inversión en la educación. A propósito de eso que usted está diciendo, esto que usted está contando, yo le quería referir una anécdota, si cabe el término anécdota. Yo tengo un amigo, abogado, que es director de un colegio de Lima, un colegio medianamente grande, claro, no es como el Alfonso Ugarte, pero ahí está, y lo estaba molestando y le dije, oye, ¿cuándo arrancan las clases? Sí, ya, ten paciencia, hasta que me dijo, el 14, Rodolfo.
y luego me enteré que el 14, presencial, luego me enteré que el 14 también, supuestamente todos los colegios del Callao arrancan presencialmente, el 14. Entonces, a mí me llama la atención que, sin embargo, el colegio emblemático Alfonso Ugarte, que está ubicado en San Isidro, arranque el 14, pero de manera virtual. Yo lo llamé al director del colegio, Simeón Funegra, si no me equivoco, y dijo que habían 3 cosas que les preocupaba a ellos, que luego de 2 años de estar cerrado el colegio tienen problemas con la tecnología, ¿no? Las computadoras, etc. Luego que el internet del Minedo es un poco débil, esto que lo otro, y algunos problemas de infraestructura del colegio Alfonso Ugarte. Entonces me preguntaba si esos son de verdad elementos suficientes como para iniciar clases virtuales el 14 para un colegio como el que está en San Isidro, el Alfonso Ugarte. Imagínate si el Ugarte tiene esos problemas con la trascendencia que tiene, cómo están los demás colegios. Pero también hay que precisar de que sí o sí tiene que darse la educación presencial. Seguramente el tiempo nos queda chico si empezamos a argumentar porque uno es la salud mental y emocional de los niños, otro es el tema de integración y otro es el tema lúdico inclusive, ¿no? Entonces ya es un tema no solamente de salud mental, sino también es el tema de salud física. Por lo tanto, todos apostamos de que sea una educación no presencial. El problema, repito, es que no están las condiciones en muchos colegios para que esa educación presencial se dé en la realidad actual en que estamos. No podemos volver a una realidad del 2019. No. Tenemos que volver a otra realidad con muchos cambios y uno de ellos es el tema, por ejemplo, de la distancia que tiene que haber entre niño y niño, las aulas con una menor cantidad de estudiantes y también la fluidez de todo lo que se requiera de atención primaria de la salud, por ejemplo. Entonces, mientras no se resuelva eso, muchos padres van a tener la desconfianza natural. Como padre uno protege a sus hijos. Entonces esa desconfianza los lleva a que empiecen a dudar, tal vez no lo manden, prefieren que sea la educación virtual. Hay que hacer todo un trabajo de concientización, ¿no? Entonces, eso es lo que falta. O sea, el ministerio hasta ahora no ha hecho. Más está preocupado, iniciamos o no, pero no está viendo las condiciones en que se den. Y esas condiciones hay que trabajar con todos los agentes. Profesores, padres. Imagínense profesores que han perdido su familia, que ellos mismos han salido de una cama UCI, van hoy día a clases. Con los chicos vienen, se te acercan, muy próximo a ti, juegan contigo. O sea, el temor ya está ahí. Hay que ver esos temas. A alumnos que han perdido a su padre, a su madre, ¿cómo le das el soporte emocional? Así es. Entonces, si no tomamos en cuenta la integralidad... Hay una gente importante que usted lo acaba de decir de alguna manera, los psicólogos, la importancia de los psicólogos en los colegios públicos. En los privados no hay mucho problema porque ellos tienen sus áreas, pero en los públicos sí. Jaime Saavedra decía... tenemos que acudir a los profesionales de la psicología y si a los colegios públicos les hace falta, convoquemos a los chicos que estudian psicología que están en los últimos años. Eso es válido, ¿no? O sea, hay una ley que sacó en la época de Ollantumala, mínimo debe haber un psicólogo por colegio, pero es papel amarillo. Del 2011 a la fecha nunca se ha implementado, creo que algunas UGEL lo han intentado implementar, pero uno por UGEL. Entonces, un psicólogo itinerante, digamos, y no va a poder cumplir a cabalidad la función que le toca cumplir, de soporte, de acompañamiento, incluso de tratamiento, diagnóstico, ¿no? Que se requiere, no solamente por este tema de pandemia, sino otros más que deben sumar a un mejor aprendizaje. Es una salida de que los chicos del último año, por ejemplo, pero tienen que tener el acompañamiento de un psicólogo ya profesional. Muy bien. O sea, van a ir a hacer como una práctica, pero ¿quién nos guía? Tiene que haber un profesional ya, no solamente experiencia, sino graduado, que le tiene que dar toda la orientación del caso para que ellos puedan trabajar en cada colegio. Si no, vamos a ir teniendo dificultad o también se corre una mala práctica, puede generar más problemas en los propios estudiantes. Muy bien, profesor, ha sido muy amable. Muchas gracias por su fineza de estar con nosotros. A ustedes, gracias por la invitación y muy buenos días todavía. Hasta luego. Ha sido el profesor Luis Espinosa Tarazona, presidente de la derrama magisterial.